Minutos. Bien, gracias. ¿Por qué presentamos esta proposición no de ley el Partido Aragonés? Pues porque queremos reclamar y defender los derechos que tienen los aragoneses que han vivido o viven en el exterior y que han retornado a Aragón en muchos de estos casos. Y, desde luego, esta proposición no de ley lo que tiene que ver es con el impago que se está dando en la actualidad de las pensiones por parte del Gobierno venezolano a aquellos aragoneses que han retornado de su vida laboral en Venezuela, que están viviendo en la actualidad en nuestra comunidad autónoma de Aragón, pero que el Gobierno venezolano se niega a pagarle lo que legalmente está establecido. Y mientras eso ocurra, lo que pedimos también es que haya un acceso a las prestaciones sociales por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ante la imposibilidad de estos pagos, igual que han hecho otras comunidades autónomas para dar solución a sus residentes que han retornado a sus comunidades autónomas. Es evidente que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 8, establece que los poderes públicos aragoneses velarán para que las comunidades aragonesas asentadas fuera de Aragón puedan participar en la vida social y cultural de Aragón. Pero también la Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior establece que hay que atender a las comunidades aragonesas, tanto a las casas de Aragón y centros de Aragón, como a los aragoneses individualmente considerados, estableciendo un amplio elenco de derechos y prestaciones en favor de ellos. Y, por lo tanto, y dado que Venezuela y España firmaron un compromiso a través de un convenio para el pago de un convenio de seguridad social en 1988 y que, desde luego, sigue vigente, por el cual existe un instrumento de coordinación en el que el Estado español paga las pensiones de los venezolanos que han hecho su vida laboral en España, al igual que el Gobierno venezolano debería pagar por las pensiones de españoles que han hecho su vida laboral en Venezuela, y esto no se está dando, y que toda norma internacional de coordinación de sistemas de seguridad social lo que viene a decir es que se tiene que garantizar el principio de exportación de pensiones que contribuyan a garantizar los derechos, aun cuando los ciudadanos residan en el territorio de un Estado distinto al deudor. Es evidente, y también por la situación que se está atravesando, que el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela se está negando sistemáticamente, está incumpliendo sistemáticamente este convenio bilateral, y es un hecho gravísimo en materia de seguridad social que se firmó, como digo, en el 88 entre Venezuela y España. Y, desde luego, lo que hay en la actualidad en Venezuela, que está poniendo en peligro la subsistencia de miles de personas y, desde luego, en este caso, 10.000 pensionistas en España, 10.000 pensionistas que hicieron su vida laboral en Venezuela, que han retornado a España y que no se les está pagando desde hace ya 2 años pensiones de jubilación, ya que en diciembre de 2015, como digo, se interrumpió el pago de pensiones a sus beneficiarios en el exterior, y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha dejado de pagar las prestaciones económicas a las que tienen derechos tanto los venezolanos residentes en el exterior como los españoles, y en este caso aragoneses, que han retornado a nuestra comunidad autónoma de Aragón, que, por cierto, la mayoría sigue teniendo esa doble nacionalidad, y que muchos de ellos han tenido que retornar por la situación complicada que se está viviendo en el país, que muchos han dejado sus casas y que encima no las pueden ni vender porque el Gobierno venezolano tiene derechos sobre ellas y ni siquiera pueden venderlas para poder subsistir durante este periodo de tiempo en el que el Gobierno venezolano no nos está pagando las pensiones. Y, desde luego, esta medida injusta y desproporcionada ha puesto y tiene en vilo a un centenar de empleados aragoneses que emigraron a nuestra comunidad autónoma de Aragón, ya que desde hace ya meses y más, sin explicación oficial por parte del Gobierno venezolano, ha dejado de pagarles la pensión, y se están creando situaciones con consecuencias, desde luego, de exclusión social y precariedad. Hay una asociación, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Venezuela, ASOPEJUVEN, en Aragón, que se ha constituido
para tratar de solventar esta situación de precariedad en la que viven después de meses sin cobrar su merecida pensión, y han denunciado y también vinieron aquí a la Comisión de Comparecencias y Peticiones a poner encima de la mesa esa situación límite de subsistencia al que han llegado muchos de ellos. Desde luego, parto del hecho de que la culpa de lo que está pasando es del Gobierno venezolano, pero las administraciones públicas españolas y también las aragonesas, desde luego, no pueden ponerse ninguna venda ante este hecho y no pueden situar a todas estas miles de familias en una situación de precariedad en la que están viviendo. Y, por lo tanto, lo que se pide es que, por una parte, nos dirijamos al Gobierno de la Nación para que utilice todos los mecanismos legales a su alcance con el fin de que exijamos al Gobierno de Venezuela el cumplimiento de ese convenio de seguridad social del 88 y abone de manera urgente las cantidades que se vienen adeudando a los perceptores de pensiones venezolanas residentes en España y al establecimiento de mecanismos que aseguren la regularidad en el pago. Y dos, también igualmente importante, establecer las medidas necesarias para que, mientras de las pensiones por parte del Gobierno venezolano, estas personas tengan aseguradas unas ayudas mínimas y extraordinarias por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, sobre todo para aquellas que se encuentran en una situación de pobreza y riesgo de exclusión social. El Gobierno asturiano lo ha hecho ya con CIE, que han retornado ya por parte del Principado de Asturias las ayudas a estas personas. Sé que hay una sensibilidad por parte del Gobierno de Aragón para que esto se solucione, pero ayer me puse en contacto con la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Venezuela y a fecha de hoy todavía no se ha puesto la solución definitiva encima de la mesa. Estoy convencida de que se va a llegar a un acuerdo, pero me parece igual de importante que el Gobierno de Aragón ayude a estas personas a salir de esa situación límite en la que se encuentran, pero también el Gobierno de España haga lo propio para que el Gobierno de Venezuela se le obligue, igual que el Gobierno de España está pagando en la actualidad, a todos los venezolanos que trabajaron en España en su día. Así que espero que tenga el consenso y la unanimidad suficiente, porque estamos hablando de situaciones de precariedad y de situaciones de extrema gravedad para muchos aragoneses que están residiendo en la actualidad en Aragón y que trabajaron en su día en Venezuela. Gracias. Muchas gracias, señora Yue. A esta proposición no de ley se ha presentado